Con todos, hoy es lunes 27 de junio del 2022. Bienvenidos a Contacto Directo. Nuestros invitados son Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea Nacional. La CONAIE pasmó el diálogo reduciéndolo a una simple escaramuza, mientras que las movilizaciones continúan y se alarga el debate sobre la destitución del presidente de la República en la Asamblea. También Pierina Correa, asambleísta de UNES. El correísmo impulsa la destitución del presidente Guillermo Lasso, pero hasta el momento no cuenta con los 92 votos requeridos. Y el tema también se alarga. Más adelante, la abogada Tamara Tarasiuk, directora para las Américas de Human Rights Watch. Tamara es especialista en derechos humanos y justicia transicional. El monitoreo que realiza esta organización no gubernamental de derechos humanos sobre las actuales movilizaciones. Lo vamos a revisar. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Anoche en cadena nacional y ante el anuncio de que las movilizaciones continúan, el presidente de la República anunció que el uso progresivo de la fuerza se aplicará para mantener el orden, pero sorprendió con el anuncio de la reducción del costo de los combustibles, o lo que es lo mismo, el aumento del subsidio por parte del Estado en 10 centavos por galón. Así lo dijo. Durante estos días, nuestro país ha sido objeto de múltiples actos de barbarie y sabotaje. Ninguno de estos delitos quedará en la impunidad y todos aquellos que los han perpetrado serán llevados a la justicia. Vamos a realizar inmediatamente las respectivas denuncias ante la Fiscalía. Para los que siguen con la violencia y causando terror, nuestra Policía Nacional y nuestras Fuerzas Armadas seguirán actuando mediante el uso progresivo de la fuerza para restablecer el orden y devolver a la ciudadanía la tranquilidad que requieren para vivir en paz y trabajar y prosperar. Todos consideran que el precio de los combustibles se ha convertido en la piedra angular que mantiene el conflicto. Y aunque como gobierno tenemos muy claro que este factor no es el que origina los problemas de los ecuatorianos, debemos pensar en el bien común y la paz ciudadana. Por esto, he decidido reducir el precio de la gasolina extra y Ecopaís en 10 centavos por galón y el diésel también en 10 centavos por galón. Y esta madrugada la CONAIE emitió un comunicado en el que tilda de insuficiente e insensible la decisión de reducir el costo de los combustibles. Afirman que la protesta está dando sus frutos y que se han conseguido 5 de sus 10 demandas. Sin embargo, anunciaron que el paro continúa y que mantendrán una reunión con las bases para analizar las siguientes acciones. Además, hicieron énfasis en que van a garantizar la libre circulación de insumos médicos, así como de productos de primera necesidad. Que iba a hacer lo imposible para que se sostenga el Estado de Derecho, dijo el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela. El sábado en la Basílica del Voto Nacional se reunieron Leonidas Issa y otros dirigentes con ministros de Estado. Ayer el gobierno resolvió destinar 250 millones de dólares más a subsidios de combustibles vía reducción del precio de la gasolina Eco Extra y del diésel. Todo esto mientras en la Asamblea se procesa la destitución del presidente de la República bajo la causal del artículo 130, numeral 2 de la Constitución. Y a esta hora nos acompaña desde los estudios de la capital de la República el titular de la Asamblea, Virgilio Saquicela. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin. Gracias por la oportunidad. A sus órdenes. Por un lado, usted es el convocante a una reunión que se dio el día sábado para que se alcance un acuerdo o para tratar de llegar a un acuerdo entre la CONAIE y el gobierno. Por otro lado, en la función que usted preside se busca destituir al jefe de Estado. ¿Cómo se explica estos caminos aparentemente divergentes sin perder la coherencia, presidente, por favor?
Bueno, tenemos un problema en el país, tenemos una crisis que se ha suscitado y es de conocimiento público. Estamos en el día 15. El hecho de que en la legislatura, en aplicación estricta del marco legal y constitucional, se sustancie una denuncia respecto de la posible destitución del primer mandatario, no obsta de que todos los ecuatorianos estemos pendientes del único camino para la solución, que es el diálogo. Bajo ese contexto hicimos una invitación tanto al sector paralizado que está a la cabeza de la CONAI y otras entidades afines, y al gobierno nacional. Se logró la asistencia de ellos, comparecieron. Yo he agradecido públicamente al gobierno y a la CONAI su comparecencia, y se inició la posibilidad de un diálogo. La CONAI estableció de que tiene sus bases, tiene su organización y son las que podrían designar una comisión que tenga la capacidad de resolver. El gobierno abrió la posibilidad al diálogo. La muestra que ha dado el día de ayer el presidente de la República, si bien dice la CONAI que sería insuficiente, sin embargo, es para mí una muestra de buena voluntad para ese diálogo. Estoy consciente que va a progresar, que en las próximas horas podría darse esa mesa en donde, con la garantía, como ha pedido el sector indígena, de las funciones del Estado, con la presencia de las mismas, de la Iglesia Católica, pueda solventar esta crisis sobre la marcha. El país necesita funcionar, pero también tiene que haber la sintonía entre un lado y otro lado de una solución pragmática a esta crisis, que partiría para mí a este momento ya de esta muestra de buena voluntad que tendrá que en la mesa discutirse si es que es o no es insuficiente. Ese es el tema. De otro lado, en la legislatura, el proceso de enjuiciamiento o de juicio político o la causal que se ha invocado para la posible destitución del jefe de Estado tendrá que seguir su sustanciación. Es un solo debate, han pedido todos los legisladores, es mi obligación conceder la palabra, ahí es donde ellos pueden y tienen la oportunidad de exponer sus puntos de vista. ¿A dónde vamos allí? De acuerdo con la ley, una vez agotada toda la tramitología, existiría hasta 72 horas para la votación. Sin embargo, hemos dado trámite incluso a unas 2 peticiones del jefe de Estado que pidió que se oficie al CNE y a la Comisión de Régimen Económico en la Asamblea Nacional para que se haga llegar una documentación como prueba. No podemos negarle prueba, el artículo 76 de la Constitución es imperativo a ninguna de las partes y aspiramos sustanciar lo más pronto posible porque el país necesita una resolución en ese sentido. Vamos al primer tema, al del diálogo. Con lo del sábado, ¿se cerró ya su trabajo por el diálogo, por el consenso, o va a gestionar un segundo encuentro una vez que el gobierno ha respondido, por llamarlo de alguna manera, al primero de los puntos que la CONAI exige? Lenin, voy a ser un tanto lacónico. Yo estoy consciente de que ese diálogo va a prosperar. Y va a prosperar en las próximas horas. Detalles de ello podremos darlo más adelante. Sin embargo, el día sábado se logró que por primera vez, ante una invitación formal de la Asamblea Nacional, a través de quien habla como presidente de este poder del Estado, se sienten las partes para iniciar ese posible diálogo que yo estoy consciente, insisto, va a darse en las próximas horas y que tendrá una solución positiva para el país. Ahora, durante los últimos 2 días, presidente, hemos asistido a una de las exhibiciones más lamentables de las pocas luces que acompañan a buena parte de los integrantes de la Asamblea Nacional. Y qué paciencia la suya, presidente, que no hace uso de la facultad que tiene para cerrar el debate, como lo permite el procedimiento parlamentario cuando un tema ya ha sido suficientemente debatido. Por el contrario, suspendió la sesión para el próximo martes. ¿Para qué, presidente? ¿Están ganando tiempo a ver si consiguen los votos que no tienen todavía? No, estamos sustanciando dentro del marco legal y constitucional. Yo soy abogado de profesión y tengo que respetar ese marco legal. Y ha habido la solicitud de palabra de todos los integrantes de la Asamblea, bueno, de gran parte de los mismos, y yo creo que es obligación mía en este tema álgido, delicado, de que hagan uso. Ya en la prensa nacional, en las redes digitales, se conoce más o menos las tendencias en un posible resultado de este tema. Pero será ya el momento que corresponda cerrar toda la tramitología, incluido lo que decían antes, el señor presidente en su defensa solicitó se oficia al CNE, a la Comisión de Régimen Económico, para que haga llegar una documentación que a criterio de él abona a su defensa, insisto, y tengo que cumplir con ello. Se ha oficiado y aspiramos de que lo más pronto posible llegue esa documentación, luego no se alegue de que ha habido falta de dar trámite a un derecho constitucional. Así es de que estamos en esa tramitología. Lo que sí puedo aseverar es de que esta semana tiene que estar resuelto el tema, no puede ir más allá de ello. No precisamente en voz baja.
En estos últimos días se habla de una mujer del maletín que ha tenido un intenso trabajo durante este fin de semana para tratar de comprar los votos que se necesitan y destituir al presidente de la República. Las cifras mencionadas varían desde $500.000 hasta 2 millones. ¿Eso le preocupa o le llama la atención a usted como presidente de una ya desgastada asamblea? Créame que yo he estado interesado en el tema del diálogo fundamentalmente y obviamente en presidir el Pleno de la Asamblea Nacional, que son mis obligaciones. Lo hemos hecho dentro de ese marco del derecho que es el que tiene que primar. No he conocido, primera noticia que tengo de sus labios en el sentido de que existiría ello. Yo al menos no conozco, no he recibido ninguna referencia en ese sentido y creo que eso no puede operar en ningún sector del poder público, menos en la Asamblea Nacional. Yo entiendo el criterio vuestro, el criterio de gran parte de la ciudadanía sobre el desgaste que ha tenido la Asamblea Nacional. Creemos de que nosotros tenemos que dar resultados al país y venimos en ese perfil, en ese andarivel, trabajando y buscando las alternativas. Es obligación nuestra asumir situaciones como las que se dan. Si se presenta una denuncia y cumple los requisitos legales y constitucionales, hay que dar trámite. Así es de que lo haremos. Yo lo que tengo que garantizar que será dentro de ese marco legal. Ahora, presidente, hasta los legisladores durante el debate han dicho quienes van a votar por la destitución de Guillermo Lasso. Denunciaron públicamente ante el Pleno que hay un amedrentamiento por parte de grupos de manifestantes que se ubican afuera de sus domicilios y de los de sus familias para que voten de una forma determinada. Y eso no es precisamente democrático, presidente, pero usted parece que se hace el desentendido. ¿Qué pasa si mañana quieren aprobar en la Asamblea una ley contra el narcotráfico y les hacen lo mismo? ¿También se van a quedar callados? Bueno, es similar a que cuando la justicia intenta intervenir en el primer poder del Estado, ¿no? Pero lastimosamente en lo que usted me pregunta al inicio, vuelvo al principio de esta entrevista y obviamente existe la posibilidad cierta de que el legislativo tenga que discutir estos temas, pero vamos por el diálogo y estoy consciente, por tercera vez le digo, de que va a primar el diálogo y ojalá en las próximas horas. Cuando me dice que está consciente y seguro de que va a primar el diálogo, es porque está consciente y seguro también de que no van a conseguir los 92 votos. Será el legislativo, en el momento que se cierre la tramitología y que se mande a votar, el que resuelva, en base a los argumentos que han dado todos los legisladores, en base a la intervención que se hizo y dimos paso de parte del presidente de la República, en base a la denuncia y en base a la moción o mociones que se formulen. Será el legislativo, incluido quien habla, quienes tomemos la decisión en el momento que corresponda. ¿Ya la tiene tomada usted? El momento que corresponda lo haré en base a lo que se está aportando todavía dentro del Pleno de la Asamblea. Una de procedimiento legislativo, presidente. Una vez que se cierre el debate y se presente la resolución motivada, ¿usted va a ordenar inmediatamente que se vote por la destitución de Guillermo Lasso o hará uso de esa franja de 72 horas en las que los pro destitución seguirán intentando conseguir los votos que les faltan? Dependo fundamentalmente de la documentación que se ha requerido dentro del derecho a la defensa y que sea entregada. La estoy requiriendo que se la entregue hasta el día de hoy. Tengo que poner en consideración a través de los DTS de todos los legisladores para que la conozcan y podemos mandar a votar. Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea Nacional. Gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Buen día. Muy buenos días, presidente. Y más adelante nos acompaña Pierina Correa, asambleísta de UNES, a propósito del impulso para la destitución de Guillermo Lasso en la Asamblea. La propuesta la hizo esta tienda política. Y más adelante, Tamara Tarasiuk, directora de Human Rights Watch, sobre el monitoreo a las movilizaciones. En algunos lugares el vandalismo es extremo. Según el gobierno, tiene ribetes de terrorismo. Ya regresamos. A esta hora en la capital de la República no se reportan aún movilizaciones. Nosotros estamos pendientes de cómo se desarrollan los acontecimientos y en cuanto tengamos alguna novedad que informarles, estaremos en directo con nuestros equipos desplegados a lo largo y ancho de la capital de la República. Vamos ahora a la entrevista. El correísmo solicitó la destitución del presidente de la República aplicando el 130, numeral 2 de la Constitución, es decir, por grave conmoción política y social. Pero no tiene los votos para ello y en la Asamblea ya no saben qué más hacer para extender una sesión mientras tratan de llegar a la cifra requerida, 92 votos.
Pierina Correa, asambleísta de UNES, nos acompaña esta mañana. Buenos días, Pierina, bienvenida a Contacto Directo. ¿Cómo está, Lenín? Buenos días. Con esa introducción, la verdad es que no me queda más que sonreír. Buenos días también a todos quienes nos siguen. Ya, y aparte de la sonrisa, ¿ya tienen resignación al no conseguir los 92 votos que se requieren para destituir al presidente? Muchos medios de comunicación, entre esos en el que estoy en este momento, han especulado respecto de que es un tema calculado de parte nuestra con un fin de acaparar y volver a tomarnos el gobierno. No es así. Primero, la figura de muerte cruzada existe desde Montecristi, la Constitución 2008, y se puede dar desde dos vías: desde el presidente de la República, que disuelve la Asamblea, y de manera mucho más fácil con simplemente un decreto, o desde la Asamblea Nacional, que tiene un proceso más largo porque implica la posibilidad de que el presidente acuda al Pleno a presentar sus pruebas de descargo y demostrar que es contrario a lo que nosotros estamos proponiendo. Nosotros hemos tenido un compás de espera. Le hemos dado el beneficio de la duda al presidente porque se ha hablado continuamente de diálogos que al final no se han dado. Y lastimosamente también hay la experiencia previa de diálogos, conversaciones, mesas de trabajo con diferentes gremios a lo largo de este año de gobierno y que han terminado en promesas incumplidas y mentira tras mentira. Por lo tanto, esperando esto, estamos en el 15º día, ha ido escalando la situación. Hemos visto efectivamente actos de violencia, una represión brutal de la policía y del ejército. Ojo, el ejército entró a reprimir antes de la emisión del decreto de estado de excepción, solamente como un detalle adicional. ¿Y qué pasa? Ya la gente no aguanta más. Ha habido 5 muertos, que es lo que se contabiliza, ha habido heridos también de lado y lado. Ha habido sabotaje, ha habido destrozos, no estamos para nada, estamos completamente en contra de cualquier tipo de violencia, venga de quien venga y sea quien sea. Y por eso quieren destituir al presidente. A ver, ¿qué dice la Constitución? Y lo dice claramente en el artículo 130, numeral 2. Por profunda crisis política y conmoción social. Si queremos negar que eso existe en este momento y viene acumulándose, porque es un tema estructural, el origen es estructural. Pero una cosa es querer y otra cosa es poder. Eso sí. A ver, si vamos a ver las opciones recuerden que hay un proceso de pedido de revocatoria de mandato en el CNE y el CNE, a pesar de estar sustentado, todavía no entrega los formularios para la recolección de firmas. Es una vía legal y justamente se puso eso en la Constitución de Montecristi para evitar los actos violentos de destitución presidencial. ¿Podría decirse entonces que no saben desde el correísmo cómo sacar a Guillermo Lasso? No, no es eso. No se trata de sacar o no sacar a un presidente. Se trata de responderle al pueblo ecuatoriano. Un pueblo ecuatoriano que decidió salir a las calles. Nosotros no hemos convocado la marcha, nosotros no hemos convocado a nuestra gente, a nuestra militancia para que participe como militancia, pero recuerden que también son ciudadanos. Pero el gobierno los acusa abiertamente de estar detrás del tema de la violencia y... ¿Dónde están las pruebas, Lenín? No, a mí no me las tiene que pedir. Yo le estoy preguntando sobre estos señalamientos del gobierno. ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes sobre esto? Nunca las digo públicamente si no tengo cómo comprobarlas. El gobierno sí las ha dicho, el presidente, el ministro del Interior, el ministro del Gobierno. Diciendo, ¿dónde están las pruebas? Nos dicen que nosotros financiamos las marchas. ¿Dónde están las pruebas? ¿Por qué entonces la gente está sufriendo por hambre? ¿Por qué se han armado jornadas de voluntarios y de donaciones para poder ayudarlos? Entonces no hay tal financiamiento, pero nos siguen atacando en ese sentido porque no hay argumentos que sustenten la situación, la falta de atención de este gobierno al clamor popular. No es solo de la CONAIE, se han ido sumando otras personas. Es una situación que afecta a todo el Ecuador y que ha ido increciendo. Tampoco es solamente los combustibles son parte del problema, pero sí da hasta vergüenza y uno se siente ofendido en lo más profundo cuando el presidente ayer en rueda de prensa lanza como gran solución que va a rebajar 10 centavos a la eco, a la extra y al diésel. Son 250 millones de dólares en subsidios. ¿Le parece poca cosa? Pero entonces hagamos la refinería del Pacífico y la planta petroquímica para derivar nuestros propios combustibles y no... Pero hagámosla de verdad, pues no vamos a gastar 1.500 millones de dólares en aplanar un terreno. La parte técnica la podemos discutir en otro momento porque es bastante profunda y requiere números. Es muy fácil decir simplemente eso. Cuando uno habla de una planta petroquímica tiene especificaciones técnicas muy avanzadas, pero seguimos hablando y nos siguen atacando, pero no han hecho absolutamente nada, pues.
sobre ese tema. O sea, no le han dado ningún destino, no han propuesto nada. Entonces, hablemos claro y de nuevo aterricemos en las marchas y la situación caótica que vive hoy en el país. Destrozos que vamos a tener que pagar todos los ecuatorianos, por eso yo no estoy de acuerdo con violencia, con destruir propiedad privada, estatal, ni de ningún tipo. No estoy de acuerdo contra los sabotajes, ni mucho menos. Creo que es incorrecto. Creo que nos hacemos más daño si le hacemos un hueco al SOTE o si dinamitamos o destruimos alguna infraestructura estatal, pero hay que dar soluciones y ese es el problema. Ha habido intentos... Pero para encontrar soluciones hay que sentarse a dialogar. Sí, pero ¿y cuándo se ha sentado a dialogar el presidente? Bueno, pero ya hay una muestra, ¿no? ¿Cuándo? La de ayer en la noche. La rebaja, ¿cuánto cuesta una transacción en cualquier cajero del banco? $35 centavos, 40 centavos, y rebajar 10 centavos. Oiga, en este momento... Pero la transacción le cuenta al usuario. Acá estamos hablando de la plata de todos destinada a subsidiar combustibles fósiles. Sí, ¿y qué pasa? No solamente a combustibles fósiles, también el dinero de todos los ecuatorianos debe ser invertido en desarrollo de infraestructura que es generadora de trabajo. ¿Dónde está la inversión? ¿Dónde está la generación de trabajo? Ahí es donde se tiene que corregir y eso es lo que hay que dialogar, pero ahorita, Entonces, ha pasado un año. Entonces lo votamos simplemente y ya, y así se soluciona todo. No necesariamente es la solución a todo, pero es devolverle el poder al pueblo ecuatoriano y que de manera democrática, legal, jurídica, constitucional, porque no nos lo hemos inventado nosotros. El presidente ha estado con el decreto de la muerte cruzada encima de su escritorio, lo ha dicho varias veces, y ha dicho que está a la distancia, tiene ahí la pluma, a la distancia de una firma. ¿Por qué no lo ha hecho? Vaya usted a saber, seguramente tendrá claro que en nuevas elecciones nadie lo va a apoyar porque su credibilidad cae cada día más, pero nosotros desde la Asamblea esperamos que hubiera el diálogo. No lo hicimos desde el primer momento y hoy es una salida democrática decirle al pueblo ecuatoriano: hay descontento, hay crisis, el que quiera negar la crisis es ciego, hay crisis, devolvámosle el derecho al pueblo ecuatoriano para que sean ellos en las urnas quienes decidan si le ratifican el respaldo de una posible candidatura, porque Lasso se puede candidatizar también, e igualmente a los asambleístas. Que si hay los votos o no hay los votos, aquí nosotros hacemos las cosas por principio, por apoyo, porque somos representantes del pueblo ecuatoriano y tenemos que responderle al pueblo ecuatoriano. Estamos ahí en la Asamblea a nombre del pueblo ecuatoriano y esta es una salida, pero también hay otra que tal vez le pueda dar un poquito de dignidad a un presidente que la ha perdido prácticamente toda. Mírenle la expresión del rostro, mírenle los ojos y ahí se ve todo lo que vive en su interior, que renuncie y que de esa manera salve un poquito de dignidad, asume el vicepresidente, se manda una terna para elegir vicepresidente nuevo a la Asamblea y le da un respiro al país. Bueno, queremos darle esa esperanza de que es posible tener un país de desarrollo y de iguales oportunidades para todos. A su hermano también le dijeron un montón de veces que renuncie y él decía: gánenme en las urnas. Bueno, y puso a disposición su... Nunca. Sí, señor. ¿Cuándo? En el 2009. No es verdad. Eso lo resolvió la Comisión de Transición en la Asamblea Constituyente, Pierina. Vea el video. Pero por yo le invito a revisar la historia. A ver, eso lo aprobó la Constitución y lo aprobó el pueblo. No lo dispuso Rafael Correa. Y el pueblo también aprobó la Constitución y la Constitución habla de la... Entonces no es que él puso a disposición su cargo, son dos cosas diferentes. En este momento, nosotros en la Constituyente incluimos y lo aprobamos en referéndum todo el pueblo ecuatoriano de manera mayoritaria, está la muerte cruzada. Vamos a elecciones y que sea el pueblo el que decida. Es una figura constitucional legítima. ¿Quién tiene miedo? Por eso nosotros dijimos, aquí estamos. No nos aferramos a ningún cargo. Que sea el pueblo el que decida. Que sea el pueblo. Pero dejemos pues que decida. Pero no. Quienes atacan, algunos asambleístas incluso en marzo, abril, algunos miembros de la prensa también, le dijeron: presidente Lasso, ¿pero qué está esperando? Irina. Destituya, desbarate esta asamblea que no sirve para nada. El pueblo resolvió, el pueblo votó el pueblo votó, ¿no? Sí, el pueblo votó. 2021. También para que sea presidente hasta el 2025. También equivocarse es un derecho constitucional. Y se equivocan no solamente para presidentes, como se equivocaron antes, sino también para asambleístas. Para Irina todas Correa, las dignidades, asambleísta de UNES. Gracias por venir. Pero no se puede meter a todo el mundo en el mismo saco. Gracias. Totalmente de acuerdo. No a todos, pero una buena mayoría está allí. Vamos a volver más adelante con la abogada Tamara Tarasiuk, especialista en derechos humanos y justicia transicional, directora para las Américas de Human Rights Watch. Unas movilizaciones que van desde la protesta pacífica
pero que según el gobierno han llegado en algunos momentos al vandalismo extremo. Ya volvemos. Llama la atención que cuando uno ingresa a la página de Human Rights Watch, en el destacado principal se haga referencia, y procedo a citar, al daño a las instituciones democráticas infligido por el expresidente Rafael Correa. Destacado principal. Pero hoy no vamos a hablar de eso, sino de las movilizaciones y de la lectura que tiene esta organización, Human Rights Watch, sobre lo que está sucediendo en el Ecuador. Saludamos a Tamara Tarasiuk Bronner, directora para las Américas de esta organización no gubernamental. Buenos días, Tamara. Bienvenida a Contacto Directo. Muy buenos días, Lenin. Muchas gracias por la invitación. Ustedes han seguido con atención las manifestaciones que se han desarrollado en Ecuador desde hace 15 días. De lo observado, ¿qué es lo que principalmente les llama la atención? Mira, yo te diría que lo que estamos viendo es un ciclo recurrente que hay en el Ecuador de violencia y abuso en el contexto de manifestaciones en contra del gobierno. Y la verdad que para quienes hemos seguido la situación en el Ecuador por muchos años es un triste recordatorio de un ciclo que vemos una y otra vez. Y creo que lo más importante para resaltar aquí es que la violencia, el vandalismo y las denuncias de uso excesivo de la fuerza deberían poder ser evitadas si existe una atención de las autoridades dirigidas a tratar de solucionar los problemas de fondo que generan las movilizaciones, pero también a priorizar las investigaciones penales tanto de la violencia y el vandalismo como de los excesos por parte de las fuerzas de seguridad, porque si hay impunidad, esto envía un mensaje que este tipo de cosas son permitidas, y lo que ocurre es lo que estamos viendo, que una y otra vez estamos ante este escenario preocupante en el país. Octubre de 2019, junio del 2022, ¿son manifestaciones diferentes o similares desde la perspectiva del respeto o del irrespeto a los derechos humanos? Mira, nosotros después de las protestas de octubre del 2019 sacamos un informe con lecciones aprendidas y qué es lo que veíamos que era problemático, y desgraciadamente hoy estamos ante un ciclo similar que tiene incidentes de violencia y vandalismo y también incidentes de, en algunos casos, excesiva fuerza en la respuesta de las autoridades. Y creo que es importante pensar en estos ciclos, ¿no? Y lo que estamos viendo, porque en ambos casos vemos violencia, vemos denuncias de abuso policial, vemos impunidad, y lo que ocurrió aquella vez y en otras ocasiones en el pasado también es que las autoridades apagan el fuego, a veces literalmente, sin abordar los problemas de fondo. Entonces al final estamos ante los mismos problemas de desigualdad, de falta de reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas, de falta de respeto. Mira, este año en marzo hubo violencia en una protesta a favor en contra de la violencia contra la mujer. Entonces son denuncias legítimas que generan manifestaciones que luego se descarrilan. Entonces creo que ese patrón es de ese ciclo es el que hay que cortar. ¿Cómo se corta esto? Estamos metidos en una espiral de violencia desde hace 15 días. El gobierno convoca al diálogo, distintas organizaciones convocan al diálogo, pero desde el lado de los manifestantes dicen no, tenemos una propuesta de 10 puntos que se acepta o se acepta. ¿Cómo salimos de esto ante ese tipo de actitudes o de posturas? Mira, hay muchas cosas que podrían hacerse. Yo creo que en cuanto a las autoridades, aquí es importante que se priorice en el mediano plazo adoptar medidas que aborden las cuestiones de fondo que genera que la gente salga a protestar, que son estas cuestiones que hablábamos antes, de la desigualdad, el acceso a la alimentación, a la comida, a los derechos de los pueblos indígenas. Esto genera, requiere un compromiso genuino de priorizar estos temas y de tener un diálogo genuino con los líderes indígenas, que a su vez deberían enviar un mensaje claro que condenan la violencia, que no ayuda a la causa, este tipo de violencia en las calles, y deberían tener una
una conversación ambas partes honesta sobre aquellas demandas legítimas que están sobre la mesa. Creo que es muy importante un mensaje claro que no se tolera el uso excesivo de la fuerza, que la fuerza debe usarse de manera proporcional, que es lo que dicen los estándares internacionales cuando se está frente a manifestaciones públicas. No hay que usar los militares para tareas de seguridad pública porque no están entrenados para eso y eso abre la puerta a los abusos. Y como decía al comienzo, creo que priorizar las investigaciones penales y que no haya impunidad tanto de la violencia por manifestantes o infiltrados como por los abusos policiales es central. Tamara Tarasiuk y su lectura desde Human Rights Watch sobre las movilizaciones en Ecuador. Gracias, Tamara, por acompañarnos en Contacto Directo. Fundamental lo que señala Tamara, que no haya impunidad. Para ello es necesario que los políticos no intervengan, que no metan las manos a través de amnistías que terminan generando precisamente lo contrario a lo que plantea Tamara: impunidad. Bueno, gracias, Tamara, por acompañarnos desde Montevideo vía internet. Un buen día para ti. Muchas gracias. Y aquí terminamos este espacio de entrevistas. Continúan las noticias en Televistazo en la comunidad. Nos volvemos a encontrar mañana. Que tengan todos una buena jornada.